Soy la doctora María Virginia Villegas, soy médica internista infectóloga, tengo maestría en microbiología y trabajo en investigación con la Universidad del Bosque y soy asesora de muchos comités de infecciones en el país. Hoy vamos a hablar en estos 15 minutos sobre los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta para la detección de betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas. Como les dije, yo hago investigación, recibo grants, recibo honorarios de varias compañías farmacéuticas, pero esta charla no tiene ningún conflicto de interés. ¿Cuáles van a ser entonces los objetivos de la charla? Vamos a describir la epidemiología y la detección de las betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas de mayor prevalencia en Latinoamérica. Vamos a mostrar los métodos diagnósticos de mayor uso en el laboratorio para su detección y cómo se debería informar el resultado de los médicos. Y vamos a discutir brevemente las opciones terapéuticas disponibles para su tratamiento. Entonces, la familia de las betalactamasas de espectro extendido es una familia muy numerosa, probablemente la de mayor prevalencia en el mundo. Tienen la capacidad, como lo vamos a describir, de hidrolizar todas las cefalosporinas en términos generales, pero tienen mayor capacidad hidrolítica para las cefalosporinas de tercera generación. Las tres familias más importantes son la TEM, que básicamente ocurre después de una mutación y se origina realmente en Escherichia coli. Luego pasan todas ellas a plásmidos y se diseminan, digamos, en el mundo entero. Por el otro lado está la SHIP, que se origina básicamente en Klebsiella, y esta SHIP hace que Klebsiella siempre debe ser reportada en el laboratorio como resistente a ampicilina. Y fíjense cómo después de una o dos mutaciones pasan de hidrolizar ampicilina a ser capaces de hidrolizar hasta las cefalosporinas de tercera generación. Y finalmente, la más prevalente en el mundo entero, la que se origina realmente en la comunidad, es esta CTXM, ya que Kluberias corpata, una bacteria de la comunidad, le pasa el gen a Escherichia coli y básicamente logra que estemos viendo en los servicios de urgencias Escherichia coli, causantes de infecciones urinarias, por ejemplo, en pacientes que llegan de la comunidad con betalactamasas de espectro extendido. Por eso es tan importante revisar la epidemiología de cada institución y de cada país, porque muchos de estos pacientes ni siquiera tienen factores de riesgo para tener una infección por un E. coli productor de betalactamasas de espectro extendido. Entonces, este es el panorama principalmente de las BLES y como ustedes ven, está en todos los países, en menor o mayor grado, siendo que es un poco vieja, realmente esta de 2017, tenemos que estas betalactamasas han aumentado en forma dramática en varios países, como son todos los países de Centroamérica, México en especial, países de Latinoamérica, especialmente Chile, Perú, Ecuador, Colombia y por supuesto también Argentina y Brasil. Ahora, este fue un estudio que nosotros hicimos, un reporte, una publicación que también data del 2014, donde vemos el porcentaje de BLES que habían sido reportados para entonces en México, del prácticamente el 47%, en Guatemala el 52%, en Perú del 47%, y yo diría que Ecuador también estaría alrededor del 31%. Sin embargo, ya en otros países ha aumentado, como les dije, en forma significativa. Así que cada uno tiene que fijarse qué está pasando en su propio país. ¿Cuáles son las características que debemos recordar de las BLES? Tiene una evolución muy compleja, muy dinámica y con una alta tasa de diseminación mundial. Este plásmido, como lo verán, es muy promiscuo, tiene la capacidad prácticamente de entrar a bacterias que no tenían adquirida esta capacidad de hidrolizar las cefalosporinas y una vez ingresa este plásmido, le permite a la bacteria, sin necesariamente integrarse al DNA, reproducir la información que va allí y básicamente generar una multidrogoresistencia. Como les dije, se codifican principalmente por genes localizados en plásmidos, por eso cuando uno piensa en BLES, piensa siempre que es una transmisión plasmídica,
El sustrato de las BLES incluye hidrólisis a todas las penicilinas, a los monobactámicos como Astronam y a las cefalosporinas. La única que in vitro realmente no es hidrolizada es la cefamicina, pero se considera que no es una opción terapéutica porque eventualmente habrá cierre de porinas y con frecuencia vemos que hay resistencia. Por tener una actividad hidrolítica específica contra ciertos compuestos, pueden aparecer susceptibles in vitro para algunos antibióticos que no son una opción terapéutica, como por ejemplo cefepime y piperacilina tazobactam. Esto crea realmente un desafío para los laboratorios de microbiología que deben detectar con precisión el fenotipo de BLE y deben informar o básicamente suprimir el reporte de ciertos antibióticos, como lo vamos a ver, para que el médico, cuando ve que es sensible in vitro, no lo tome como una opción terapéutica. El test de BLE regularmente se hace en laboratorio de microbiología utilizando ácido clavulánico como sustrato. Entonces se pone ceftriaxona sola, ceftriaxona más ácido clavulánico, básicamente ceftazidime sola, ceftazidime con ácido clavulánico, y lo que uno ve es que si hay una BLE, el ácido clavulánico bloquea esta enzima in vitro y recupera la sensibilidad del antibiótico. Desafortunadamente este test solamente se realiza en E. coli, Klebsiella y Proteus, porque los otros enterobacteriales pueden portar un gen que se llama AMSE que hidroliza el ácido clavulánico. Por lo tanto, este test no puede ser aplicado y tendríamos que buscar test moleculares o otro tipo de prácticamente diagnóstico para lograr ver si tienen beta-lactamasas de espectro extendido. Existe una altísima mortalidad y muchos reportes en la literatura que si nos equivocamos en la detección de estas bacterias, en la sospecha de estas bacterias y utilizamos una cefalosporina, llevará a falla terapéutica y altas tasas de mortalidad. Aquí está el famoso plásmido, fíjense que es un megaplásmido, está metido en el citoplasma, esta Escherichia coli, fíjense que lleva varios determinantes genéticos que le permite a la bacteria, por ejemplo, hacer enzimas modificadoras de aminoglicósidos, enzimas modificadoras de quinolonas, producir la famosa beta-lactamasa de espectro extendido, que como dije, hidrolizan todas las cefalosporinas, pero también codifican para resistencia de cloranfenicol, trimetoprim, tetraciclinas, y por eso cuando estamos frente a una BLE, no podemos usar empíricamente ninguno de estos antibióticos porque existe una corresistencia alrededor del 60%. Esta es básicamente las reglas de experto que hemos publicado en la Asociación Panamericana de Infectología, donde ustedes básicamente ven que debemos reportar o suprimir las aminopenicilinas y sus combinaciones con inhibidores. No se puede usar ácido clavulánico, no se puede usar sulbactam, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, a pesar de que cefepime puede salir in vitro sensible, no es una opción terapéutica, pues que será cuestión de inóculo de tiempo que estas enzimas lo hidrolicen. Reportar o suprimir el reporte piperacilina tazobactam. Hay mucha evidencia en la literatura, como el estudio Merino, que el uso de piptazo, a pesar nuevamente de su sensibilidad in vitro, lleva fallas terapéuticas porque el tazobactam no es capaz, básicamente, de proteger a la piperacilina y con el inóculo y con el tiempo va básicamente a generar una hidrólisis de este antibiótico. Reportar todos los carbapenems, que son la droga de elección todavía para infecciones severas, como ERTA y Mimero. Reportar ceftazidime, bactam y ceftriaxona y tazobactam bajo criterio del PROA, porque pudiendo utilizar microciclina para infecciones que no sean bacterias ni pulmón, carbapenems, a veces ciprofloxacina, estos nuevos antibióticos no deberían de ser una opción terapéutica a menos de que haya una situación especial. También hay que reportar antibióticos suplementarios como aminoglicósidos, ocasionalmente se utilizan en orina, fluoroquinolonas, pero ojo, si es resistente a cipro, se debe suprimir el reporte de levofloxacina, trimetoprim sulfa, en ocasiones podría ser para infecciones urinarias bajas, nitrofurantoína y nitronorfloxacina y fosfomicina, que son antisépticos urinarios que tienen muy buena, básicamente, sensibilidad in vitro. Existe fosfomicina endovenosa que solo se podría utilizar en infecciones urinarias con control de la evolución y no hay ninguna otras opciones a menos de que sea en terapia combinada por la rápida selección de resistencia. Y básicamente sugerimos suprimir el reporte de colicina porque no debería ser una opción terapéutica.
Frente al tratamiento de estos enterobacteriales productores de BLES, en términos generales, basado en la nueva guía del IDSA y en el consenso de expertos, vemos como en orina, sin infecciones severas, no bacterémicas, trimethoprim-sulfa, ciprofloxacina o levofloxacina son las opciones preferidas. El ertapenem, el meropenem y el imipenem son agentes preferidos cuando la resistencia a estas anteriores es evidente, se reporta, y los aminoglicósidos son opciones alternativas para el tratamiento de la pielonefritis por BLE o infecciones del tracto urinario complicado, pero ojo, siempre considerar la alta toxicidad y dependiendo de la severidad del paciente, se podrían utilizar o no. No lo utilizaría en pacientes severos. Fuera de la orina, la primera opción, como les dije, son los carbapenems, como los pacientes críticos y con hipoalbuminemia. Ojo, ertapenem no podría utilizarse, tendríamos que empezar con meropenem. Cuando el paciente se estabiliza, si no tiene hipoalbuminemia, podemos desescalarnos a ertapenem. Una vez se logre la respuesta clínica adecuada, podríamos desescalar de acuerdo a la estabilidad del paciente y al reporte del fenotipo algunos de los antibióticos que antes mencioné. Y como vuelvo a reforzar, no se indica el uso de piperacillinatas o actam para el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario causado por BRES, aunque se muestre nuevamente esta susceptibilidad in vitro. Pasando ya a las carbapenemasas, estas son las grandes familias de carbapenemasas donde tenemos la serin-beta-lactamasa y son las clase A las más prevalentes en el mundo entero y en Latinoamérica, en la mayoría de los países excepto Centroamérica, que predominan las metaloenzimas como NDM. Tenemos la clase D que realmente no es tan prevalente, está mucho más en Europa y en Asia, y tenemos las metalobeta-lactamasas, de las cuales la NDM es la segunda más prevalente en el mundo y probablemente la número uno en algunos países que mencioné, seguida por la BIM, que se presenta principalmente en Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esta es la distribución global de enterobacteriales productores de carbapenemasa. Lo que se ha reportado, como ustedes ven, APC es la predominante, la mayor parte de Latinoamérica. Aquí todavía no aparece Centroamérica, donde NDM es importante, pero miren cómo está distribuida en la mayor parte del mundo. Entonces, en este reporte que hicimos en el año 2020, ustedes ven las descripciones, básicamente, de la carbapenemasa tipo A, clase A, que la KPC, como les dije, la más prevalente, ya hoy en día está reportada en toda parte de Latinoamérica, en la mayoría de los países. Vemos como la clase B también está reportada prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces, recuerden, KPC y NM son básicamente las carbapenemasas más prevalentes en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la importancia de la detección de estos microorganismos gram negativos productores de carbapenemasas? Estos microorganismos tienen una rápida propagación en elementos genéticos móviles también que contienen genes de carbapenemasa. Desafortunadamente son muy promiscuos, se diseminan en todos los enterobacteriales, se diseminan en Pseudomonas, en Acinetobacter, en todas las bacterias. Y desafortunadamente al venir en plásmidos hace mucho más fácil esa diseminación. Las opciones son muy limitadas de tratamiento, especialmente en Latinoamérica, que no contamos con todas las opciones, pero especialmente es crítico la presencia de metaloenzimas, donde básicamente cefidrocol en algunas indicaciones y probablemente nuevos productos van a ser las opciones terapéuticas. De resto, hay que hacer combinación. La importancia de su detección es básicamente que la terapia cambia. Si es una KPC, ceftazimia y Bactam, podría ser la droga de elección en monoterapia, pero si tiene además corresistencia con NDM, como lo mostraré, debe adicionarse Astronam, básicamente a ceftazimia y Bactam. Tiene unas altísimas tasas de mortalidad y además las productoras de carbapenemasa se diseminan entre los pacientes con mayor facilidad, como lo dije, que los microorganismos sensibles a los carbapenems, y justifica medidas de control de la infección mucho más estrictas que las que emplearían ausencia de producción de carbapenemasas. Esto es una inmediata alarma para los hospitales. Tienen que implementar precauciones de contacto o se van a ver enfrentados a unos brotes gigantescos en las instituciones. Ahora, existen estos reportes de alta mortalidad. Les traje algunos de los estudios que se han reportado, especialmente Klebsiella, que es la bacteria número uno productora de carbapenemasas, así como el E. coli, era el número uno productor de CTXM estable, es Klebsiella la productora de estas carbapenemasas.
Fíjense que en un estudio de 991 pacientes con esta Klebsiella productora de carbapenemasa o resistente a carbapenem recolectado en 71 hospitales de todo el mundo, la tasa de mortalidad no ajustada a los 30 días para los pacientes con bacteremia fue el 34%. En este otro estudio de una corte retrospectiva de pacientes con bacteremia, también por enterobacterial resistente a carbapenem de hospitales europeos, se notificó una tasa de mortalidad del 43%. Este otro estudio en Sudáfrica reporta una mortalidad del 38% y otro estudio mostró que Klebsiella, productora de KPC, se asoció de forma independiente con una letalidad hospitalaria 3 veces mayor. Y este estudio, finalmente el último, en 7 países de Latam, que nosotros publicamos, la mortalidad global para esta Klebsiella, productora de carbapenemasa, fue el 37%, siendo la mortalidad atribuible mayor en los pacientes con bacteria. Entonces, ¿cómo se detectan estas carbapenemasas? En términos generales, tenemos métodos para rastreo, vigilancia epidemiológica, hisopados rectales para saber que un paciente está colonizado. Cuando un paciente está colonizado por alguna de estas carbapenemasas y hace una infección severa, tiene 30-40% de probabilidades de que esa bacteremia, esa infección severa, se deba a la colonización previa. De allí la importancia muchas veces de detectarlo. Tenemos pruebas fenotípicas. Básicamente, estas como ácido borónico de DTA están altamente revaluadas por su baja sensibilidad en términos generales, tienen muchas dificultades. La otra, como la carba-NP, es altamente sensible, más del 95% detectará la presencia de una carbapenemasa, pero no te dirá qué carbapenemasa es. Lo mismo esta otra prueba de emisión de carbapenemasa. Por el otro lado, las pruebas inmunocromatográficas son excelentes porque detectan las carbapenemasas más prevalentes que han sido descritas. Ojo, no las detectan todas, pero tiene una altísima sensibilidad del 95-97% y especificidad. Y te pueden dar corresistencia, pueden aparecer 2 rayitas que te dicen que puede tener esa paciente o esa bacteria una KPC con una NDM o una VIB. Y finalmente las pruebas moleculares, que realmente son el gold estándar, porque te dicen cuál es la bacteria, exactamente cuál es el gen que produce la resistencia y además, básicamente, se da el resultado en 1 hora. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en resumen de estos enterobacteriales productores de carbapenemasa? Nuevamente, es el consenso de la Sociedad de Infectología Americana. Para carbapenemasas KPC se recomienda el uso de ceftazidime avibactam. Muy pronto va a salir imipenem relebactam, que también es una opción para las KPCs. En infecciones intraabdominales, recordar que si utilizaron ceftazidime avibactam, debe adicionarse metronidazol. Por el otro lado, cuando hay corresistencia, en términos generales se usa ceftazidime avibactam y se adiciona astronam en forma simultánea. Debe ser dado al mismo tiempo para que la avibactam entre protegiendo al astronam en caso de que, además de que tenga una metaloenzima, para lo cual el astronam es activo, se pueda bloquear si la bacteria tiene una coproducción con BLES, AMCES, KPCs y AUNOXA 40. Y nuevamente recordar la adición de metronidazol en caso que se utilice a nivel abdominal. Entonces, en resumen, las bacterias productoras de BLES siguen siendo un reto diagnóstico y terapéutico. Su diseminación es plásmica y actualmente el predominio mundial se debe a esta CTXM. Las opciones terapéuticas en pacientes con infecciones severas son los carbapenem. Las bacterias, por el otro lado, productoras de carbapenemasa, se diseminan también en plásmidos y se asocian a múltiples determinantes genéticos causados de multidrogoresistencia. La detección en el laboratorio en microbiología es un reto por la dificultad de detectar el tipo de carbapenemasa si no se cuenta con métodos moleculares o inmunoensayo de flujo lateral. Y de las opciones terapéuticas disponibles, ceftazidime avibactam más o menos astronam, de acuerdo al tipo de la carbapenemasa, es la droga elección y muy pronto tendremos imipenem relebactam y en algunos países cefirocol, que no supera a ceftazidime avibactam ni imipenem relebactam para este tipo de carbapenemasas, excepto que sea en otras bacterias como Pseudomonas aeruginosa. Muchísimas gracias.